¿Por qué mienten tanto las empresas? Vete al origen de una mentira. Yo te digo una mentira es porque si yo sé que tú la vas a saber, ¿sabes? Yo no te puedo mentir ahora mismo y decir, tú estás sola sentada en esta mesa, porque es que en 5 minutos lo sé, sí. Contigo vamos a hacer un drinking game. ¿Te atreves? Sí, ¿Has jugado ¿Quién dijo miedo? ¿Has jugado a verdad o consecuencia? muchas veces. Muchas veces, ¿no? A ver. Entonces, vamos a empezar de prueba, ¿vale? Venga, vale. Bien, vamos a llenar primero. Llenamos. Esto es muy complicado, ¿eh? Sí. ¿Seguro que no tiene alcohol? No tiene nada. La experiencia de cliente es la gran prioridad en las grandes empresas. No tienes botellas para la mentira que has Venga, hecho. pues chupito. Chupito, Venga. chupito. Bienvenidos a Conexión CX, el podcast de DEC. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Serraima, uno de los grandes referentes en experiencia de cliente y transformación empresarial en España. Con una trayectoria como directivo en compañías como Pepefon, Globalia o Telefónica, Pedro ha liderado proyectos que han cambiado las reglas del juego, demostrando que es posible crecer con una propuesta de valor honesta, sencilla y centrada de verdad en el cliente. En este episodio, Pedro comparte cómo revolucionó la experiencia de cliente en Pepefon, haciendo literalmente lo contrario a lo que hacían las telecos en ese momento. Y también su experiencia liderando primero O2 y después asumiendo la dirección de experiencia de cliente en Telefónica. Una charla directa con la naturalidad y la franqueza de un directivo que no necesita refugiarse en lo políticamente correcto, con Nanes Martínez Arroyo y Agustín Rossetti haciendo las preguntas. ¡Vamos a por ello! Yo creo que todo el mundo conoce a Pedro, pero para las personas que no te conozcan, ¿quién eres fuera del trabajo? O sea, ¿qué te gusta hacer? ¿Hobbies? ¿Qué odias hacer? Pues fuera del trabajo, ahora que tengo una niña pequeña, estoy mucho con mi niña pequeña, pero generalmente me suele gustar hacer mucho deporte, que ahora lo limito a bicicleta montaña, pero antes pues siempre en verano, o sea, en primavera y antes de verano, no pasa un año que no haga barrancos, que lo llevo haciendo 30 años, ¿Barrancos? o volar en parapente, que me gusta también mucho. Volar en parapente, wow. Mm. Peligrosos, ¿eh? No, no es peligroso. Vale, Creo que no. deja Si así lo que haces vamos a como jugar, tipo. dominguero, como yo, no es Acabaste la experiencia de cliente. Pues es que no cabe la experiencia de cliente, ¿no? Es que la vida me ha perseguido, porque tampoco yo estoy en telecomunicaciones y en experiencia de cliente y las telecomunicaciones las he odiado toda mi vida un poquito, pero me ha tocado por azar y al empezar en telecomunicaciones sin tener ni puñetera idea de telecomunicaciones y hacer las cosas normales, pues te pones a hacer experiencia de cliente cuando realmente no te estás dando cuenta de que estás haciendo experiencia de cliente. Tú haces un negocio, como no tienes la perversión del conocimiento del negocio de toda la vida, de todos los trucos y todo, pues cuando haces las cosas sin saber, pues te salen normales. Y entonces cuando las haces normales, que tú lo estás haciendo, lo que llevas haciendo o lo que sabes hacer, pues la gente te mira y dice, joder, es innovador, porque eso es experiencia de cliente, pero no estás pensando en experiencia de cliente, estás pensando en... Es como Ya. si preguntas, oye, ¿tú cómo es que te dedicas a no asesinar a la gente por la calle? Y dices, coño, pues porque no... No se me ocurre. Pero claro, estás en un mundo en el que todo el mundo asesina gente por la calle, entonces dicen, joder, tú te dedicas a no asesinato, a la paz virtual o como se Buen llame. propósito. Yo quería saber el momento en el que decidiste o pensaste en qué momento terminé haciendo experiencia de cliente. O sea, el momento aterriza como puedas. A ver, nosotros, o sea, digamos que la historia que es más o menos notoria, porque es por accidente todo, fue con el comienzo de Pepefon, que fue en el 2007. Entonces, como os contaba, nosotros hicimos un operador en el que, eso sí que es cierto que era una condición que puse yo, porque me tocaba a mí, porque mandaba yo, que era que nadie podía tener experiencia en telefonía móvil cuando hicimos Pepefon. Tenía que ser todo gente de otros sitios para hacerlo normal. E insisto, no buscamos la experiencia del cliente en sí, sino buscamos un operador que funcionara y que el cliente estuviera contento, que es la base de todos los negocios es ganar dinero. Y la forma de ganar dinero, hay una que es robarlo, engañarlo y todo, que está muy extendida en muchos países, aún a día de hoy, y hay otra que es que tu cliente te lo quiera dar y que luego, sin que tú tengas que estar acosándole, tu cliente te lo quiera volver a dar otra vez y esté contento y no tengas que ocultar nada. Y hicimos eso. La verdad es que fue un fracaso bestial al principio porque ese modelo no funcionaba. Funcionaba la subvención, funcionaba la permanencia, funcionaban las ofertas para nuevos clientes, que fueron cosas que empezamos a romper desde Pepefon, pero insisto, sin saberlo. Entonces, cuando luego fue evolucionando y se fue haciendo conocido y luego pasó con O2 y empieza a ser más notorio,
pues la gente piensa que tú estás en experiencia de cliente, pero tú estás en el negocio En el sentido de común. Siendo un en el poco sentido disruptivo, normal, como, claro. no es disruptivo, es Bueno, romper el... normativo. Es decir, cuando no has aprendido, pues como el vikingo este, ¿sabes? Si no aprendes a luchar, a defenderte, a coger los territorios a espada y todo, pues a lo mejor se te ocurre ir al territorio, hablar con los que están y te dejan quedarte. Es un Claro, poco de pero lo que estabas normalidad. haciendo era no eras un sheeple, ¿no? No eras como las ovejas, sino que te estabas saliendo de... Pero no es ovejas, pero tú no sabes que te está saliendo cuando no sabes que estás dentro de algo. Y nosotros veníamos desde el desconocimiento. Yo venía de trabajar en otras cosas, de trabajar en programación de Internet, en inteligencia artificial. ¿Ah, sí? Estaba en lo que en esos momentos era el principio de inteligencia artificial. Estoy hablando y del ahora- 97, 98. Todo el mundo habla de experiencia de Wow. cliente, todas las empresas tienen dirección de experiencia de cliente, ahora que no nos escucha nadie. ¿La experiencia de cliente de verdad es algo que le importa a las empresas o es algo que tienen para quedar bien en los congresos? Pues mira, yo creo que es una muy buena pregunta y tú lo sabes mejor que yo, pero eso ha tenido una evolución. La experiencia de cliente ha pasado mucho como con la vida sana o la contaminación. ¿No? Todo es algo que al principio crees que es una que te hace perder mucha pasta, ¿vale? Pero empiezas a ver que la gente lo dice, entonces como hacemos mucho, como hacían muchos, pues empiezas a decir que lo haces, pero no te lo crees. Yo creo que estamos en el final de esa etapa. Muchas empresas empiezan a decir que lo hacen y a poner muchas frases bonitas porque es gratis, ¿vale? Pero no se creen eso porque como nosotros sabemos, cuando te planteas, oye, voy a hacer esto se hace de forma transparente, es probable, pero no seguro, que a medio plazo gane 1,5 si ahora estoy ganando 1, pero ahora me va a costar 1 hacerlo. Entonces, esa decisión una empresa hoy en día no se atreve a tomarla porque es una decisión a corto plazo y no funciona. De hecho, como decía Xavier Marcet, para muchas empresas en España el medio y el largo plazo es un montón de cortos plazos, ¿sí? Claro. y no es así. ¿Qué está pasando? Que han empezado con... la evolución de todo ha hecho que empresas que ya llevan tiempo haciéndolo empiecen a funcionar o parezca que funcionen o tengan un favor del cliente que antes estaba menos informado y hoy está más informado y parece que esto ya no solo mola, sino que empieza a ser rentable, y luego que han empezado empresas pequeñitas que tú no tienes recursos cuando empiezas ese pequeñito para estar haciendo todas las tácticas que nos han enseñado, pues que estamos hablando de 60, 70 años de consultoría cada vez más evolucionada en ponerte más cosas para que parezcan las cosas más complicadas. Entonces tú dices, oye, yo empiezo mi negocio, no tengo dinero, no tengo recursos para estar poniendo 16 tíos de marketing en su gestión, 17 engañando, otros haciendo todo este teatro, voy a actuar desnudo y voy a ir con mi negocio desnudo sin toda la ropa. Y aunque parezca más lento, van viendo que empieza a funcionar porque no tienen otra forma de empezar, empiezan a funcionar y dices, joder, entonces las empresas, el gran 99% de las empresas miran hacia abajo y dicen, joder, estos pequeñitos nos están comiendo la tostada. Lo estamos viendo en banca, lo estamos viendo en muchos sectores, nos están comiendo la tostada y simplemente no lo están haciendo porque no tienen dinero para hacerlo. Y coño, arriba hay 2 o 3 grandes que han pegado el giro que les está saliendo. Vamos a hablar, Entonces, ganaste mucha notoriedad en este mundo de la experiencia de cliente, del marketing, con Pepefon. Pepefon. ¿no? Pepefon fue tu primer gran éxito en este mundo, ¿no? también fue el primer gran fracaso. Bueno, entonces, cuéntanos, vamos a hablar de Pepefon. ¿Por qué fracaso? Porque funcionó fatal. Pepefon había que cerrarla, lo he dicho muchas veces. Pepefon empezó sin subvenciones, sin descuentos, sin ofertas, sin precios para nuevos clientes. Por supuesto, prohibido los MGM estos de yo te pago para que engañes a tu amigo para que se vea. Ni una técnica, no había equipo de marketing, no había equipo de comunicación, no había nada, ni siquiera hablábamos en redes sociales, salvo para responder a los clientes uno a uno. Y en un momento en el que el 100% de las empresas te enseñaban que tú no podías vender una línea de móvil si no le dabas un teléfono al cliente, ese teléfono que era mentira, porque yo lo que estoy haciendo es Vendértelo en condicionarte al cambio de nada. Entonces nosotros no teníamos dinero para comprar esos teléfonos, y mucho menos compitiendo en precio con los demás, pero sí para explicar poco a poco que la gente lo fuera sabiendo lo que lo estás pagando. No existe ninguna empresa en el mundo que te regale algo que no te cobre. Claro. Y fracasó. ¿Qué hizo? Fracasó, pero bueno. Fracasó, pero como pertenecíamos a un grupo grande que era de viajes, que ni sabía que eso estaba allí, pues se olvidaron de cerrarnos. Y como te veas como una planta que crees que no vale para nada, te vas, te pones a tus cosas y cuando ya al cabo de 3 años dices, joder, si tengo una selva aquí preciosa. Le costabais poco dinero nada, pues no gastábamos nada. Al grupo. Éramos 7 empleados. Claro. Y empezamos a crecer un poco, solo. para los que no conocen Pepefon, cuéntanos en qué consistía la promesa de marca de Pepefon. La propuesta de Pepefon es como tú
lo que contratas es una compañía de telefonía móvil, lo que tú tienes es una línea de telefonía móvil a un precio en el que nosotros ganamos dinero. Éramos la única empresa en ese momento que parecía que, porque el cliente parece que le tienes que decir, yo pierdo dinero, corre que me lo quitan, estoy perdiendo, aprovecha la oportunidad. Nosotros no, oye, este es el precio al que ganamos dinero. Cuando el precio bajaba lo bajamos, lo hicimos siempre. O sea, cuando negociábamos mejor un precio, podíamos bajar un precio, o hacíamos lo que los otros hacían, ofertas que hacían solo para nuevos clientes, nosotros empezamos a hacerlas solo para los que ya estaban. Entonces le decíamos a los clientes, decíamos, oye, hoy es día 15 de febrero, que sepas que el día 1 de marzo el precio de 0,7 va a bajar a 0,5. Entonces tú ya lo tienes en 0,5 desde hoy, te acabamos de refacturar, y los nuevos el día del 0,7. Y teníamos un teléfono de pago para los no clientes, Claro, en vez de llamar gratis, es que tenías es lo 902 para llamar, nunca y le gratis para clientes. nunca le justo al revés. hacíais a un cliente Nuevo. potencial una oferta mejor que a Mejor un que cliente los- actual. Ni siquiera igual, lo hacíamos, o sea, los potenciales, si íbamos, siempre que bajábamos un precio, lo hacíamos primero a los ya clientes, automáticamente a todos, lo supieran o no. Y si tú eras cliente de Pepefon, tú llamabas a un teléfono gratuito para cualquier servicio de atención, y si tú eras no cliente de Pepefon, llamabas a un 902 de pago para contratar, si Es querías que tiene hacerlo. todo el sentido. O sea, es que irrita mucho cuando ves que hacen mejores ofertas a los nuevos y eso está muy, muy extendido. ¿Cuál es la línea roja? ¿Qué es lo que nunca habéis hecho en Pepefon? En Pepefon nunca hemos hecho nada que no pudieras explicar, y nunca, y si algo no podíamos explicarlo, que no es lo mismo, tampoco lo hacíamos. Entonces, en Pepefon tú podías meter en nuestras reuniones, tampoco teníamos estrategia ni teníamos plan de marketing, por muy raro que suene, nos sentábamos todos los lunes y decidíamos cómo íbamos a hacer esta semana, y si lo de hacía 3 lunes lo teníamos que cambiar, lo volvíamos a cambiar. Entonces éramos muy ágil, pero podías meter de hecho una vez hicieron en Actualidad Económica un artículo con eso, poniendo a prueba, tú podías meter un periodista en la reunión, porque no había salvo los datos confidenciales de contratos, ninguna decisión ni nada que se mencionara era confidencial. Entonces jugábamos a pelo, como jugábamos a pelo, era súper sencilla la comunicación, era súper sencillo explicarlo todo, y solo tenías que esperar que el cliente lo fuera comprendiendo, lo cual fue más lento de lo esperado, pero también coincidió, que fue casualidad, que empezaron las redes sociales a estar. Entonces tú antes tenías Sí, una que compañía jugaron a de mierda, favor. pero hacías un anuncio, somos los más bonitos del mundo y tal, la gente se lo medio creía, ¿sabes? Nosotros no hacíamos eso, pero claro, con las compañías de móvil la gente empezó a decir, oye, que tú me dices que a ti te están regalando un teléfono, pero es que yo me estoy ahorrando y me estoy comprando mi propio teléfono, no me han hecho trampas, me están bajando el precio sin que yo lo diga, la es credibilidad. imposible que te encuentres, igual que pasa con O2, es imposible que te encuentres en España, y a día de hoy lo siguen manteniendo, un cliente de Pepefon que te diga, teniendo lo mismo que tú, te diga, yo tengo mejor precio. Eso no existe. Entonces eso te da una facilidad de gestión. Tú puedes atender a un cliente sin ordenador. Tú apagas el ordenador en el call center. Hola, tal, que soy cliente. Ah, es usted cliente. ¿Cómo se llama? Pepito. Ah, hola, Pepito. Es que mira, tengo la tarifa de 7 gigas. No sé, ah, sí, pues pagas 25, lo estoy viendo aquí. No estás con ordenador. Es que quiero saber si pues no hay ofertas. Es que tengo un problema, pues te lo resuelvo, pero no necesitas ni el ordenador para estar viendo a ver qué tarifa tiene, qué oferta le hago, cómo lo retengo, cómo lo fidelizo, cómo. No existe Claro, nada no keep it existía nada de simple. eso. También Qué otra cosa era que teníais prohibido llamar a los clientes a venderle, ¿no? Por ¿Cómo era? supuesto, y eso lo sigo, o sea, eso hasta en Movistar lo estamos empezando a hacer ahora, igual que O2 y Pepefon. O sea, no te voy a Las despertar de la llamadas siesta. comerciales, igual que Pepefon nunca jamás ha hecho mensajes comerciales a sus clientes, y O2 tampoco lo hace. De hecho, si tú vas a O2 y lo contratas, algún día nos denunciarán, pero la famosa cláusula esta de protección de datos ni te la ponemos, porque la autorrechazamos nosotros. O sea, nos autoprohibimos, por mucho que tú quieras, el enviarte comunicaciones, salvo que sea el interés legítimo Vale. o algo relativo a tu servicio. Podríamos decir que Pepefon hicisteis una empresa que hacía todo lo contrario de lo que hacían las telecos. No, hicimos una empresa que hacía lo que cualquier tío de la calle como nosotros, que no supiera de telecomunicaciones, se hubiera hecho si en Claro. vez de estar pensando en exprimir el engaño, Sin estar hubiera estado pensando en contaminados. tener un negocio. Tú haces tu panadería y haces pan por las mañanas, te cuesta 0,40 y lo vendes por 1. Y dices, oye, mira, me levanto a las 5 de la mañana, te hago mi trabajo y te lo doy. Pero si las panaderías fueran un negocio como las telecos, tan rentable y todo, te habrían venido 200.000 consultores financieros de estos a exponer, mira, el pan, no sé cuántos, di que la harina es Premium Flu, pero ¿cuál es la Premium Flu? La misma que tienes en el saco, pero llamas Premium Flu, pones el plan Premium Flu, hace una puerta en la panadería a la derecha, los que entren por aquí pagan 5 y los que entren por aquí, pero esto le llamas puerta Super VIP Mega Plus, ¿sabes? El pan se lo envuelves a uno con bolsa de plástico, a otro con bolsa de tela y personalizado. Y entonces, como no sabíamos hacer todo eso, hicimos una empresa normal. Como fue una empresa normal, pues con 7 empleados. Bueno, cuando se vendió Pepefon, que todos competíamos con empresas de cientos de empleados, tenía 23 empleados, ya tenía 460.000 clientes. 400 entonces. Facturaba 64 millones Entonces, de ahora yo euros. voy a ser Fíjate. abogado del diablo, ¿vale? Bien. Y te voy a poner
¿Cuántos clientes tiene Telefónica? Telefónica tiene, depende de cuáles hables, pues Líneas móviles, por ejemplo. en diferentes personas pueden ser, pues a lo mejor 20 millones. Líneas móviles puede tener, yo creo, unos 10, es que no me lo sé las Vale, cifras. 10 millones, 15 millones, lo que sean. No es lo mismo hacer una cosa para 460.000 clientes, que es un universo pequeño, acotado, controlado, que hacerlo con un gigante como Telefónica, fijo, móvil, contenidos. Claro, ¿no? la, O sea, la no lo experiencia mismo. de cliente no es lo además es mismo. totalmente O sea, distinta es mucho más fácil en una pequeña. generar la experiencia de cliente con una empresa pequeña que con una empresa grande. Pues, y es cierto, porque una nace desde cero virgen, sin problemas, luego no tienes problemas que eliminar. Lo mismo pasó, y eso me dijeron en Telefónica, claro, O2 nació virgen, pero en principio decían que era la complejidad de Telefónica, pero la complejidad de Telefónica, O2 se hizo 100% con empleados y sistemas de Telefónica por cabezonería, en vez de contratar gente y hacerlo fuera y todas esas cosas, para que viéramos qué es eso. Y luego entonces el mensaje es, claro, esto no se puede hacer con un Movistar, por ejemplo, porque es cierto que tiene más complejidad de todo, y por eso hicimos el proyecto Isla. Es mucho más complejo, lleva mucho más tiempo, asumes más riesgos, pero el resultado es mucho más gordo luego. Hoy en día Movistar está ya transformado al 100%, ¿Por bueno, al 100% qué, no, pero casi al 100%. por qué mienten tanto las empresas? O sea, no me quiero poner aquí filosófica, pero ¿por qué? Porque es que mienten, es que nos engañan. El market, ¿no? Pues te voy a hacer una reflexión. Que es, Vete al origen de una mentira. Yo te digo una mentira, es porque si yo sé que tú la vas a saber, ¿sabes? Yo no te puedo mentir ahora mismo y decir, tú estás sola sentada en esta mesa, porque es que en 5 minutos lo sé. Si yo te digo, tú estás sola en esta mesa y te miento, es porque yo creo que tú no te vas a enterar, ¿vale? Y obtengo algo de ello. Entonces, una empresa es un negocio que tiene una habilidad maravillosa realmente no es mentir, es manejar la verdad de lo que te están diciendo. Porque las empresas no te mienten, No te dicen toda la verdad. no te dicen toda la verdad, ¿vale? Entonces, bueno, algunos claro, comerciales te te mienten, engañan, básicamente te pero engañan. porque creen que Por pueden gestionar omisión, información. ¿Y qué pasa? Que tú como cliente, como yo tengo mucha más capacidad de gestionar información que tú y tú tienes menos, te miento y me sale rentable. Y es un vicio que tenemos todos. Es que son como las tragaperras, los ludópatas, ¿sabes? Tú metes la moneda y te vas a sacar, pues lo haces. Entonces evolucionas eso, pero no le llamas mentira, le llamas sí, le llamas marketing marketing. emocional, yo qué sé, Sí. cosas de estas. Y lo vas haciendo. Entonces, salir de eso es Marketing como, engañoso, es marketing complicado. engañoso. El Tienes que mentiroso salir además poco a llega un poco. momento que acaba atrapado en sus mentiras, ¿no? Porque ya llega un momento que una mentira tapa otra mentira, ¿no? Exacto. Sí, bueno, y y a veces hasta se las te subes creen. a ello. Vale. Y tienes departamentos, por mal que suene, tienes departamentos que o sea, que se dedican a exprimir eso, y es legal y es razonable, pero digamos que pueden sobrar esas Y cosas. entonces de pronto a ti, Telefónica, ¿no? Hace un fichaje, ¿no? Como si fuese Mbappé, ¿no? Dice, bueno, quiero traerme a alguien de un sitio que es un referente en experiencia de cliente, y tú pues entras. Entonces, tú cuando te dicen, oye, vente a Telefónica a ser director general de experiencia de cliente, que... No se considera Es que no vine a referente. ser director de experiencia de Pero cliente, aparte, no es que no me la considere. pero es tu puesto. Es mi puesto hoy, te lo explico por qué. Porque realmente Telefónica lo que veía es que nosotros desde fuera, con 20 empleados, nos había ido muy bien con un operador móvil que habíamos vendido por muchos millones, incluso hablamos de quedarnos con 20. Entonces, Telefónica es cierto que es en lo que es el producto completo y los clientes, digamos, que de más ingresos, es la reina, pero o sea, tú tienes tu transatlántico, pero joder, en el mundo de las Zodiac o de las lanchas rápidas alrededor del transatlántico no le estaba funcionando muy bien. 20 no estaba funcionando muy bien, y vieron que Pepefone estaba funcionando muy bien. Cuando se vendió, pues yo me fui. Y entonces me ofrecieron ir a arreglar 20. Nada de experiencia de cliente, es, oye, Te ofrecen arreglar 20. Y arreglar tú 20. dices, no, 20 no. No, digo, yo 20 te lo cierro y te hago ¿Por qué otro. cerras el 20? Porque 20 yo creo que llevaba muchos años con el modelo del modelo que yo no sé hacer, de mira, chaval, te va a molar 20 gigas, fenomenal, ¿sabes? Como rima, me lo compro, ¿sabes? Que es como, ¿sabes? Pero estamos hablando ¿sabes? Esa segmentación, ¿sabes? Y siempre lo he contado, ¿sabes? Que hay uno que se segmenta el 20 al ese, mira, chaval, el low, el Sí. simio a los que fuman porro, eres un cool, ¿sabes? Con rastas y tal. Es que es como de verdad que es un Estereotipados. teléfono móvil, que no, da igual que seas mayor o pequeño. Entonces, como yo no sabía hacer eso, ¿sabes? Pues lo que le propuse es
hacer lo otro. Entonces, desde el Entonces tú primer día, empiezas y dices, bueno, combinar. dejadme, no quiero 20, pero 2 sí lo pillo. Pero yo era director multimarca, además, se llamaba multimarca Pero eso. tu primer experimento es O2, o tu primer... No, es 20, yo cogí 20 20, y sí. entonces cogí, Y en lo vez de cerré. contratar gente y sobre todo por el pique de que esto fuera de Telefónica es fácil, pero en Telefónica es imposible, lo que hice fue los mismos empleados de 20, exactamente los mismos que había, los mismos, en vez de 20 estaba hecho con sistemas de fuera, ¿vale? Más molones, con sistemas de Telefónica, y dije, vale, los cogí, les dije, oye, con todo el cariño hacia el operador, hay que seguir funcionando. Todos, no sé qué puesto de trabajo tenéis, todos los que tenéis un puesto de trabajo en 20 tenéis el mismo de 20 y de nuevo operador que aún no tenía nombre. Y para que veáis la de tiempo que perdemos en marketing en chorrada. Entonces, si decís que falta tiempo, ¿sabes? Lo quitáis de todo lo que sea, porque claro, 20 hacía campañas, hay que hacer todos los veranos un regalo, todos los navidades no sé cuántos, lo que hacían todos eran el regalo de navidades, el Black Friday no sé cuántos, San Valentín, ¿Y todos ¿sabes? estos empleados no estaban contaminados? O sea, no tenían los mismos... No, eran gente que siguen ahí, que son muy buenos, que están haciendo el modelo que se les ha dicho que viene del entendimiento de las telecomunicaciones desde el punto de vista de esto es una manipulación, y un operador sano, era majete, pero yo creo que obviamente si Telefónica me llamó, que es primero porque no he encontrado otro mejor, ¿sabes? Es decir, porque no había nada disponible, lo cual es una pena, y segundo porque entendían que tenían un problema, y en paralelo lo fueron haciendo, hubo un poco de resentimiento al principio, pero luego el equipo empezó a coger el punto al otro, porque el otro era no más sencillo, sino mucho más, te daba mucho más orgullo de pertenencia. En solo 6 meses O2 ya facturaba lo mismo que Twenty en toda su historia, con sus 7, 8 años de vida, y fue creciendo hasta que un momento que decidimos ya cerrar O2 y seguir con Twenty, y hoy es uno de los operadores mejor valorados por los Al revés, clientes. ¿no? Cerrar 20 y seguir con O2. Sí, cerrar Twenty y seguir con O2, porque realmente habíamos convertido Twenty en O2, Vale. y aunque son diferentes, y vuelve a ser mucho más sencillo. Y ahora, esta gente que está en O2, que son muy buenos, y eran los mismos que estaban antes en Twenty, no les hables de hacer una promoción o un descuento, o estar haciendo llamadas para venderle cosas a un cliente, no les hables de eso. Vale. Y va como un tiro. Vale, entonces tienes O2 y entonces el siguiente paso es Claro, el esto proyecto de multimarca. Isla. Como ¿no? yo Eso estaba, es. claro, como yo estaba en el comité de dirección de Telefónica, que era responsable de multimarca, que es un puesto que no estáis mirando como diciendo algo. No. Ah, No, es que queríamos, porque lo comentaste en el congreso de DEC, el Sí. proyecto Isla, Así ahora lo y cuento. queríamos, habíamos comentado que nos interesaba que nos lo contases, pero como facilito, ¿sabes? Aterrizado, para nuestra... Vale, facilito. Sí. Yo estoy en el comité de dirección, llevo 2, pero mientras, como estoy en el comité de dirección, realmente también soy parte responsable de algunas cosas, el resto de los hay 2 marcas muy grandes, que es Movistar y Telefónica Empresas, y poquito a poquito pues voy planteando el hacer cambios en Movistar porque hay cosas que no tienen sentido. Son típicos cambios que claro, tú dices, oye, es que a veces son, realmente te vas a poner a meter todo un procedimiento nuestro por detrás para gestionar una reclamación de 50 céntimos que te cuesta internamente a lo mejor 14 euros solo gestionar el procedimiento, la respuesta y todo, cuando directamente en la llamada le puedes decir al tío, ni te preocupes, que... Entonces, existe esa mentalidad de decir, oye, que es que si tú haces eso, todos los clientes nos van a llamar para decirnos que quieren 50 céntimos. Es como, ¿sabes? De verdad. ¿Sabes? Que no tiene mucho sentido. O sea, hay formas más fáciles de obtener el dinero que robárselo a una teleco. Entonces lo empezamos a hacer y empezó a funcionar. Te das cuenta que con el tiempo funcionan, como son pequeñas medidas, con el tiempo funcionan, y poco a poco fuimos haciendo más medidas y fueron funcionando. Y O2 realmente tampoco requiere mucho, ¿sabes? Cuando es un operador normal, lo que requiere es que la gente esté trabajando en hacerlo. Entonces, en un momento que se planteó oye, vamos a dejar O2 a otra persona y vamos a coger ya el resto del barco. Ese es el proyecto Isla. Aún no. Aún no. Entonces, cuando ya coges el barco, como el barco grande es mucho más complejo, y es cierto que te estás jugando miles de millones, no cientos, sino miles de millones. Lo que te pones a pensar y dices, oye, hemos hecho un montón de medidas estos años, todas han funcionado, si miramos hacia atrás, ¿Un montón de? mediditas en las llamadas hago esto, en las reclamaciones hago esto, al coger el teléfono hago esto, son cosas que al principio dan mucho miedo, pero ahora si miramos hacia atrás, no solo las seguimos manteniendo todas, sino que no nos planteamos cómo lo estábamos haciendo antes, que es el vicio de cuando tratas normal a las personas, que al principio te va un poquito mal y luego, pero claro, cuando te ocurre 4 veces, dices, oye, si nosotros vamos hacia donde tenemos que llegar, el problema está en que nos vamos a tirar hasta el 2164, porque Telefónica es medidas, es el planteamiento de presupuesto, no sé cuántos, la validación, un piloto que te desarrolló, o sea, son como unos 104 años para ejecutar cada pilotito de estos de los que haces. Entonces, vamos a hacer una prueba que es
que es el Isla que habéis mencionado, que es vamos a coger un grupo de clientes que es lo que dé uno de los call centers que hay en España enteros, más los call centers que hay fuera a la misma proporción, y los aislamos, o sea, no los aislamos, sino que ese grupo de clientes lo redirigimos a este call center y sobre ese call center cambiamos el modelo, es decir, cambiamos la compañía, como si fuera otra nueva compañía sin que lo sepan, simplemente con la forma de atenderlo, resolver las reclamaciones, gestionar los productos, da igual que tengan un precio, una promoción, todo lo que tengan. Entonces el presidente aceptó esa propuesta, que tiene valor aceptarla, salieron 200, cogemos un call center que era el de Coruña más el proporcional, salieron 220.000 clientes y 220.000 clientes de todas las edades, de todos los productos, de toda España, de todos, sin que lo supieran, un día los empezamos a redirigir y cambiamos todo el modelo de los que les atendían, todo el modelo. Ya no cobras por venderle cosas, cobras por resolver sus problemas y la condición era, tenemos que aguantar por lo menos un año o un año y medio sin estar haciendo preguntas al día siguiente de cuánto ganas. La clave es, vamos a ver, al cabo de un tiempo, ¿quién gana más dinero? Si Isla o el paralelo, los 220.000 en paralelo en modelo Es un normal. macropiloto, es un piloto Un enorme. piloto gigantesco. ¿Y qué resultados ha habido? ¿Tangibles? Pues los resultados tangibles es que hoy... ¿Cuánto tiempo hace de esto? Eso empezó el piloto en enero de 2023, se planteó hasta sin discutir los datos, porque la previsión es, oye, como no se va a basar en ventas, sino en tratar bien, al principio vas a ver menos venta, pero la fidelidad del cliente, las cancelaciones y todo van a ser menores al cabo de un tiempo, pero necesitamos un año y medio. Y además, la atención va a ser más sencilla, se puede hacer con menos agentes, porque las llamadas son más sencillas, las rellamadas son menores. Siempre digo la tontería esa psicológica que parece que es, joder, si a un cliente te llama y le resuelves el problema, resulta que no te llama. Pero si le llama y no resuelves el problema, resulta que te vuelve a llamar y tú te quejas de que te llama mucho. Entonces es como magia, joder. Claro. ¿Cómo es posible que si le resuelve el problema no me llame otra vez? Es ciencia ficción, pero así son las personas, ¿vale? Vale. Te Entonces, ocurre. dinos ejemplos, cosas que empezasteis a hacer en Isla. O sea, buenas prácticas Pues que se hicieron en el contact center. La primera es, en un modelo de empresa telecomunicaciones, siempre lo digo, bancos, seguros, la mayoría de las empresas, cuando tú llamas el teléfono de atención al cliente, existe un consultor hace muchos años que inventó que eso es una oportunidad de venta. No es que, o sea, el cliente no te llama a ver qué me vendes, te llama porque tiene un problema, a ti tu problema te tiene que dar igual porque solo te cuesta dinero resolverlo, pero le tienes que vender algo porque es un contacto, es un lead, si lo pones en inglés es más molón, ¿vale? Y lo haces y es una oportunidad. Entonces te puede estar llamando una persona que, oye, que mi madre tiene la teleasistencia, que no le funciona la conexión, y tú lo que dices es, yo te tengo que vender una alarma, porque cuando acaba la llamada, tu jefe te pregunta dos cosas: cuánto has vendido y cuánto tiempo dura la llamada, porque si ha durado mucho. No funcionarme la fibra, llamar porque no funciona la fibra y ofrecer un paquete de fútbol. Entonces le dices, ¿y cómo quieres que vea el fútbol si no me funciona la fibra? Porque la pregunta que le van a hacer a este agente es esa. O sea, resuélveme el primero. Entonces, lo primero que hicimos es, se acabó vuestro modelo, ya no es ni la venta ni el tiempo de la llamada. Vuestro modelo es, tenéis una regla de cosas que son cosas muy sencillas, que son lo que realmente un cliente, no son magia, pero es, oye, cuando tú coges el teléfono, que tú sabes perfectamente que es su compañía de telecomunicaciones, le saludas por el nombre. Si vas a hacer alguna gestión, lo primero que le aclaras es que porque a todos nos pasa, cuando se corte la llamada, ¿vale?, a ti tu sistema no te entra otra llamada, tu sistema se bloquea para que tú le devuelvas la llamada, porque si lleva media hora contándote su problema y se ha caído la llamada en mitad, entonces si el cliente te dice algo lo tienes que resolver y te cambiamos, porque es mucho desarrollo las herramientas para que puedas resolverlo todo en la misma llamada. Y en el caso de que no se pueda resolver todo en la misma llamada, tú con tu nombre, que es algo que los agentes eran solo para coger, despachar, vender y colgar. No. Tú, Francisca García, le dices al cliente, mira, como no te puedo, pues un traslado, un cambio de cuenta bancaria, cualquier cosa que no puedas confirmar en el acto, oye, mira, como esto no acaba hoy, no te preocupes. Yo, Francisca González, ¿te parece? A ver, esto suele tardar un día, mañana a las 12:30, ¿te parece que te llame? Tú me dices, no, a la 1, pues venga, mañana a la 1 te llamo, perfecto. Y a mí, yo mañana a la 1:45, a través de sistemas que me informan de cómo está eso, me encargo de qué pasa con lo tuyo. Pero si lo tuyo está resuelto, yo te llamo. Eso no suele pasar, ¿eh? Eso se está haciendo hoy. Pero eso no es la norma, ¿eh? No es la norma, pero se está haciendo hoy. Se está haciendo hoy en Isla. No, ya está en todo Telefónica. Claro, eso es muy importante, porque si no... No se hace nunca al 100%. ¿Todo Isla a todo Telefónica? Ahora mismo está todo Telefónica funcionando, es lo que se ha anunciado, como Movistar por ti, el anuncio de Marusha y todo esto. Y entonces, ahí
restos de comportamiento que no funcionan, pero si no funciona al 100%, te aseguro que en la mayoría de los casos es, y más cosas, antiguamente en Telefónica, es que son cosas que parece que son un poco importantes y que pierdes, pero antiguamente tú llamabas en Telefónica porque tenías una reclamación, oye, que no estoy de acuerdo con mi factura porque esto yo no lo he contratado, a mí el comercial me dijo que no sé qué, que no sé cuántos, Telefónica te decía, no se preocupen, anoto la reclamación, eso va, claro, a estar 21 días de media, estamos ahí analizando, viendo cómo nos podemos quedar con tu dinero, ¿sabes? Una cláusula, una cosa, y luego te mandamos una carta, oye, que es que te queremos mucho, pero que hemos visto que no hay ningún error, pero nadie realmente ha visto nada. Ahora, el cambio, y eso también está hoy, y lo podéis comprobar, y quien lo escuche lo podrá comprobar. Una reclamación, el 40% de las reclamaciones se resuelven automáticamente en la misma llamada. Si no, el 100%, y para no decir el 100%, 99,9% de las reclamaciones, en 24 horas, que es el compromiso, están resueltas. Utilizamos IA para hacerlo y utilizamos otra forma de ver las cosas. Y la forma de ver la gestión de los problemas, porque ahora cuando tú hablas con una persona, esa persona lo que antes cobraba por venderte algo, ahora lo cobra por, primero, cumplir el protocolo, es decir, si me quedo con tu gestión, si no te lo resuelvo, si se corta te llamo, te voy a saludar de una forma, voy a hacer las cosas, yo te encargo, te voy a dar mucha más información de la que yo podía darte, y por la valoración del cliente después de esa llamada. Y también es cierto que una vez se ha resuelto y tú has llamado, oye, que ya tengo la fibra, que ya me la habéis arreglado, entonces sí que la gente te puede decir, oye, entonces, ya no tienes ningún problema, está todo resuelto. Y cuando el cliente verbaliza, que lo vemos luego con IA y con monitorizaciones, si el cliente verbaliza, nada, por mí ya está todo resuelto, ya no tengo ningún problema, entonces no pasa nada y está bien que la gente le diga, oye, pues mira, estoy viendo que no tienes una alarma o que no tienes el fútbol, que además es un momento Nosotros lo tenemos. en el que el cliente está más. Lo que no puedes hacer es un cliente que tiene un problema, ¿sabes? Es Claro, como en un hospital vas con una herida, fractura abierta, ¿sabes? Y no le interesa una camiseta del Atleti que vendo por 50 euros, tío. Cúrame la pierna que seguro que te la compro. Claro. Entonces es muy importante, ¿no? Porque lo que dices, con esto terminas la tendencia de la gente a pasar la llamada, por ejemplo, que pasa en otros contact center, que la gente en cuanto ve que la cosa se complica dice, le paso al segundo nivel y se olvida. A por Otro otra cambio llamada. que hay ahí, por ejemplo, ya no se pasa ninguna llamada a otro. Hay veces que la llamada te atiende en 1004 y es algo que es técnico y te tienen que pasar con alguien de lo que eran 1002 antiguamente técnicos. Ya no se hace, le paso la llamada, estás en el tono, vuelve a, pues mira, te estaba contando que yo vine al pueblo, pero al mover la fibra, no sé cuántos me cambiaron. O sea, en vez de contar la historia, es esta persona que te pasa, le cuenta al del 1002, dice, mira, me llama esta clienta que tiene este problema, le pasa esto con la fibra, y cuando te pasa a la otra persona, ya le han tiene contado tu conocimiento. problema, que ya no existe ese paso de Una llamadas. pregunta, que de todas las ideas que parece que lo cuentas como si fueras todo súper sencillo, ¿alguna idea que hayas querido implementar para mejorar la experiencia de cliente y no te hayan dejado? ¿Hay algo? Al principio algunas, ahora reconozco que no. O sea, Telefónica es una empresa que es muy complicada para hacer las cosas, muy complicada para cambiar las cosas, porque es un barco muy grande, pero cuando decide girar, gira. Y es cierto que lo respeto, que todos, hay cosas que las pruebas antes en piloto, antes de lanzarte a la aventura, porque dan mucho miedo y son cambios grandes. Y a veces el piloto no te sale suficientemente bien y dices, oye, pues no lo hacemos. Pero podría ir de quejica, de que no, pero es el mismo, el que era presidente de Telefónica antes, que ahora es Emilio Gallo, que es el CEO mundial de Telefónica, el primero que viendo con los datos lo aceptó y lo apoyó, igual que lo hace ahora el nuevo presidente. Entonces, no hay nada que no. Hay Que cosas no que te yo hayan haría más comprado. rápido, hay cosas que yo haría más rápido, no, que no me hayan comprado nada porque eso es cuestión de tiempo. Que No, pero puede ser que que no me todas hayan tus comprado ideas nada, pero que las han aceptado entonces, las que hemos visto que que más o menos era funcionaban. más, también hay que mantener un equilibrio entre lo que es el negocio actual y el. Entonces, es un proceso lento, pero está avanzando de una forma. Y ahora estamos con empresas también. O sea, avanza, entonces no me puedo quejar. O sea, Me al puedo final quejar de los plazos y de que hay roces, sobre todo en las mentes de las personas, ¿vale? Porque es más una cuestión de costumbre que de ejecución, pero yo creo que es normal, ¿no? Y de eso no me puedo Qué quejar. bien. podemos Me da decir que vas prisa, pero no me da. polinizando Telefónica, ¿no? Empezaste con un proyecto pequeño, o sea, primero vos, después Isla, resto Telefónica, ahora empresas, que siempre es lo más complejo, ¿no? Y bueno, se va abriendo paso esta filosofía. Bueno, pues ha llegado el momento de nuestro juego, ¿vale? Entonces, Pedro, nosotros hacemos un juego siempre. Entonces, como vemos que tú eres un tío valiente, contigo vamos a hacer un drinking game. ¿Te atreves? Sí, ¿Has jugado ¿Quién a, dijo miedo? has jugado a verdad o consecuencia? muchas veces. Muchas veces, ¿no? Pues bueno, es un juego muy fácil. Voy a poner aquí dos chupitos.
¿vale? Entonces voy a sacar aquí, tenemos un licor sin alcohol. Yo Vaya, hubiera preferido con. yo también. Pero Ya no es lo porque mismo. esto lo de niños y tal, estamos en horario infantil, hay que dar buen ejemplo, además podemos acabar muy mal. Entonces, es muy fácil, es No hay muy experiencia fácil, de cliente. es muy fácil. Simplemente, voy a quitar aquí, simplemente, vamos, diremos una frase, Nanes y yo. Si la frase es verdad, pues no se bebe. Si la frase es mentira o es un lugar común que dicen las empresas, pues entonces tú dices chupito y bebemos, ¿vale? Venga. A ver, Entonces, vamos a empezar de prueba, ¿vale? venga, vale. Vamos a llenar primero. Llenamos. Esto es muy complicado, ¿eh? Sí. ¿Seguro que no tiene alcohol? No tiene de... Vamos, eso me han dicho. Nada, por si acaso. Sonaba la flauta. Era por la esperanza, ¿no? Sí, la Esto esperanza. es Una de- última esperanza. Esto es de nuestro patrocinador. A ver, no. mentira, no está patrocinado. Entonces, venga, vamos a decir la primera frase. La primera frase, muy fácil. Italia, capital, Venecia. A beber. Chupito. Chupito. Venga. Todo el mundo sabe que es Canberra. También, bueno, seguimos. Ahora ya vamos a empezar pues, con la experiencia de cliente, ¿vale? Venga, Entonces, pues digo yo una. espérate que llene, ¿eh? Ah, vale. Venga. A ver, venga, oye, muy bien, muy bien. Vamos. Vamos con la primera frase de experiencia de cliente. Para que haya una buena experiencia de cliente, tiene que haber una buena experiencia de empleado. Yo creo que sí. Está bastante relacionado. Está bastante relacionado. ¿Qué pasa cuando no hay una buena experiencia de empleado? Las empresas, en el fondo, aunque por mucho que hagamos marcas, que vais a hablar de branding algún día, las marcas antes eran logos y colores y ahora son cristales. Y a través de ese cristal el cliente ve lo que hay detrás de esa empresa. Si detrás de esa empresa se respira una cosa, lo nota y se percibe. Sobre todo como la experiencia del cliente no es marketing, al no ser marketing refleja lo que los empleados de una empresa hacen. Yo creo que es fundamental. Muy bien. Genial. Pues venga, ahora vamos a ver si conseguimos que beber. El NPS es el indicador más fiable para medir la experiencia de cliente. Buah, la botella entera. Hay que beberse la botella entera. Hay Venga, Vamos. chupito. que beberse la botella. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El NPS es una cosa que se inventó un americano que la vendió, como todo el marketing la vendió fantástico. ¿Qué es? Rachel, ¿no? Ni tiene idea, pero vamos. Que es Un tío de súper. Bale. Que le mola ahora Sí, mismo a todo el Richard mundo porque Bale. intentamos medir cosas, que es una trampa absoluta y que además hasta las empresas que te lo miden te manipulan, ¿vale? Yo creo que no vale para. Hay muchos otros medidores que no son tan manipulables y que te permiten ver cómo es la experiencia. ¿Qué indicadores te parecen más fiables para la experiencia de cliente? Pues sobre todo los que, primero, ahí los indicadores de satisfacción de cliente en cada proceso me parecen más fiables, sobre todo porque tienen mucho número, no van a ir manipulados. Si le das una puntuación de 1 al 5, que se pueden hacer, pero hay otros datos que no dependen del cliente, ver cuántas veces te llaman, ver cuál es la permanencia de un cliente. El churn es un indicador enorme de fidelidad o de satisfacción del cliente, siempre y cuando no venga condicionado con una permanencia. Entonces, hay otras cosas que se pueden, hay sensores que son más técnicos, que te dan más... Vale, yo creo que el gran problema de NPS es que se manipula mucho, la propia empresa manipula, el propio Hombre. directivo de la empresa manipula el NPS para salir bien en la foto, ¿no? Yo he visto en un hospital y en una fábrica de marca de coches, que no voy a decir cuáles son, cómo te ponen el cartelito de la opinión del NPS y ponen el 9 y el 10 caras, valoran nuestra... que además ni siquiera la pregunta hasta qué punto recomendaría, sino valora entonces 9 y 10 cara sonriente, hasta el 8 cara triste Enfadada. y de 1 al 6 enfadada. Y luego que es muy manipulable. Yo estoy persiguiendo y estoy buscando el que en Telefónica dejemos de usar eso. Hay otro, si vamos a algo parecido, el índice de satisfacción del cliente, que estadísticamente es mucho más válido en un NPS, con que un 10% de los clientes te bajen de un 9 a un 8, ya te han bajado, Vale. 10 puntos. Muy bien. Muy bien. Entonces no hay que beber. No hay que beber. No, en mi opinión, no hay que beber. No, Vale. sí, hemos bebido. Joder. Hemos bebido porque... era Que los has falsa vuelto a rellenar, la perdóname. afirmación, Venga, es ahora hay verdad. que hacer otra pregunta. Vale, sí. ¿Los clientes pagarían más por tener una buena experiencia de cliente? Sí, aunque no lo verbalicemos así. O sea, un cliente, lo que paga de un cliente de una empresa no es el producto y la relación con la empresa. Ese producto podrá ser bueno o malo,
pero aunque no lo traduzca el cliente como la experiencia del cliente, su relación con esa empresa es lo que hace que el cliente esté pagando. Tú puedes pagar más por estar tranquilo, porque te respeten, porque sientas cómodo cuando tienes un problema, porque sea fácil contratar, porque sea fácil llamar, por un montón de cosas que, aunque no te estén molestando, que no te mientan. Y pasa como las personas. Un buen producto como persona, si te cae mal o si la relación contigo es buena, da igual lo buen producto que sea, tu percepción de ella no. Todo lo Entonces, que aspiras es que el cliente se olvide de lo que está pagando y porque está tan... Bueno, porque Telefónica es algo que le soluciona problemas en su vida y no se los crea. más que se olvide, que haya algo que no percibe cuando dice, oye, si yo voy a dejar esta compañía, joder, ¿qué es lo que me voy a encontrar? ¿Sabes? Como cuando tú estás con tus amigos, y dices, joder, es que ahora estoy con gente que no conozco, yo estoy a gusto, quiero volver con mis amigos, pues estoy a gusto, pero son más guapos, son más altos, no es una cuestión de alto guapo, es el producto y la relación. Vale, y te voy a hacer la última pregunta. La experiencia de cliente es la gran prioridad en las grandes empresas. No tienes botellas para la mentira que has Venga, hecho. pues chupito. Chupito. Venga. Chupito. A ver, desarrolla La eso. pasta es la gran prioridad para las empresas. Lo bueno es que hay algunas empresas que ya se han dado cuenta de que la pasta, detrás de la pasta, está la experiencia de cliente, y otras que aún no se han dado cuenta. Lo que pasa Ese es es que el- la experiencia de cliente viene en el medio plazo Claro, y a porque es veces el pasta, resultado aprieta. es quien puede esperar, por como ya siempre hablábamos. Una empresa a la que te preguntan las ventas cada día, cada hora, al día siguiente, y los objetivos y todo, las ventas siempre tienen padre, ejecutas cosas y te da igual la experiencia del cliente. Una empresa que dice, oye, voy a renunciar a esto al corto plazo porque a largo plazo sé que en vez de tener que estar vendiéndole 5 veces al mismo cliente, a partir de la segunda vas a estar a gusto, que es él el que va querer a comprar. pedírmelo, tienes que esperar y tienes que hacerlo. Y por eso está la pasta. El problema está en que hay empresas que siguen pensando que eso es una cuestión de buenismo, de ética, de quedar bien con la gente. No pasa nada, pero no se dan cuenta de que hay pasta. Cuando todas se den cuenta de que hay pasta, pues Bueno, pues hasta aquí nuestro drinking game. Yo creo que ya podemos terminar. Estás eso del- arrastrando la letra, la No, lengua. es sin alcohol, mira, aquí pone granadina sin alcohol. Lo es puede mentira, es mentira. Se Tiene puede alcohol. beber, pone aquí, se puede beber en horario de trabajo. Se ha hecho Venga. decir que no tiene Muy alcohol, bien, pero pues es muchas mentira. gracias. Voy a quitar aquí Y seguimos. y seguimos. Estás escuchando Conexión CX, el podcast donde la experiencia de cliente se convierte en conversaciones reales. ¿Te gustaría participar y compartir tu visión? Contacta directamente con Nanes o Agustín a través de sus perfiles de LinkedIn o escríbenos a dec@asociaciondec.org. Oye, es interesantísimo. Nos gustaría hablar otro tema también, el tercer tema que hablamos, que es el encaje organizativo. Esto nos interesa mucho en DEC, ¿verdad? A los asociados les importa mucho. El encaje organizativo de la experiencia de cliente. Tú eres un director de experiencia de cliente que está en el comité, ¿no? Al más alto nivel. Ventajas e inconvenientes de ese modo organizativo. De estar en el máximo nivel, pues eso te puedo hablar de no solo ventajas, sino es que es una decisión, yo me la he encontrado así hecha, pero es una decisión sine qua non, ¿vale? O sea, tú no puedes poner la experiencia de cliente, bueno, la puedes poner dentro de un departamento de marketing, bueno, o sea, es como poner a la oveja, ¿sabes? Cuidándola con los lobos, ¿sabes? Dentro de un departamento de marketing en el que tu jefe tiene, por un lado, el objetivo de ventas a corto, que le están preguntando al día siguiente, y por otro lado tiene que quedar muy bien. Cuando la Es donde experiencia de suele- cliente depende de marketing, al final es un nice to En have. mi opinión, tiene que estar, de hecho lo ves en compañías como Mercadona. Sí, o sea, o viene de arriba del todo o no va a ir a ningún lado, por mucho buenismo que hagas y muy bien que quedamos, te van a dejar poner cartelitos, te van a dejar poner frases muy bonitas, hacer cosas muy molonas, poner futbolines en la Encuestas. oficina, eso, todo eso, encuesta, lo tienes todo medido, lo puedes hacer como quieras, pero no vas a tener una transformación, tiene que venir desde arriba. La ventaja de Telefónica, yo entré en el comité de dirección de Telefónica porque venía para todo el negocio, que es el que es más sensible para las telecomunicaciones, todo este que le llaman el low cost o el bajo valor, que es el que está entrando, donde ahora la verdad es que estamos bastante bien defendidos. Entonces, eso era estratégico y yo entré en el comité de dirección de Telefónica. En una compañía tan grande, es cierto que si tú entras en cualquier otro puesto con las ideas, pues la gente te manda a tomar por primera. Y a mí en el fondo me mandarían a tomar por pero como es muy jerárquica, como pasa con todas las grandes, si estás en el comité de dirección, no te mandan a directamente, intentan argumentarte sin mandarte a tomar mandarte a tomar perdón, estoy diciendo mucho, tomar por luego lo editáis y lo borráis. Héctor mete ¿Qué pasa? pis, ¿no? No, Pitiditos. pero- Y mete pitiditos, mete un pitito de 2 minutos y medio y ya.
Entonces, ¿qué pasa? Como lo tienen que hacer razonando, pues cuesta razonar, porque a veces son cosas que tienen sentido. Y necesitas el apoyo de tu presidente, lo cual te cuesta muchas veces explicar muchas cosas, pero no pasa nada, porque son así. A mí me tienen que explicar a veces un montón de cosas que yo no entiendo hasta que las entiendo. Entonces, si no es así, no funciona. Y luego, o sea, como está de moda, todas las empresas tienen que hacer la moda del buenismo, de la experiencia de cliente y todo, pero muchas por moda. Ya otras están convencidas. Pero pensar en una empresa, supongamos una empresa que el líder es un sinvergüenza. Es muy difícil que en su segundo equipo tenga gente que no sea sinvergüenzas, porque van a chocar y van a ir desapareciendo de abajo, y así hacia abajo. Entonces, el cómo sea o cómo se plantee el líder de una empresa las cosas en los negocios, en todo, va a hacer que genere afinidad, que se vaya propagando, porque tú estás contento trabajando con gente, no tiene que pensar lo mismo que tú, puede pensar lo contrario que tú, pero en lo que son los principios básicos tiene que estar dentro de un rango. Entonces, si eso no funciona desde arriba, nunca va a llegar a Vale, abajo. y nosotros estamos trabajando en Telefónica en Orti, ¿no? Al final Orti está haciendo, bueno, con vosotros, ¿no? Coordinadamente, pues un proyecto Un de trabajazo. Customer Centric, ¿no? Y entonces, ¿qué me dirías en operaciones, la Telefónica profunda, ¿no? ¿Qué cambios estás viendo en la Telefónica profunda? Pues mira, Orti es un ejemplo maravilloso de cómo, primero, cómo se destruye esta percepción que hay de que no, si yo estoy en Orti, la gente no lo entiende, Orti Claro, son yo los es que iba a sistemas. decir que Sí, no, Es sí. que que se llama no. operaciones de red Perdón. y tecnología, yo qué Sí. sé, infraestructuras. Es un lío raro. Telefónica Es le ponemos nombres a todos con iniciales que nadie gente sabe que qué lleva las significan. antenas, los Es sistemas, toda la parte más la red y técnica. los sistemas. Y estáis ahí formando vosotros. Entonces, Estamos en, sí, de cambio cultural. es el Cambio típico equipo cultural. que tradicionalmente dice: "Oye, yo soy instalador, yo te arreglo la SL, yo monto la red y ya, yo que pinto en lo del cliente", ¿sabes? Esto es Pues os pongo un ejemplo porque es un ejemplo de transformación. Ellos han hecho una transformación brutal, porque hemos entendido todos en Telefónica que es que hemos retado a la gente, a cualquier empleado de Telefónica, a que crea que su trabajo no tiene que ver en la experiencia del cliente y no es una frase bonita, a que lo vea. Fijaos la importancia de esto. Nosotros tenemos un montón de contratas en toda España, de contratas técnicas que son las que hacen las instalaciones de la fibra en los hogares, las reparaciones de la fibra. Orti hizo una transformación cuando estábamos dentro de este proyecto, dentro de todo el proyecto, porque ahora es proyecto estratégico de Telefónica a nivel global. Cuando estaba en este proyecto, es: oye, vamos a ir a la parte de cliente. Y fijaos qué cambio tan grande que demuestra el cambio. Tú tienes una contrata, la contrata se le paga por ir a una casa a poner una fibra, ¿sabes? Tanto dinero y ya está, ¿sabes? Y si eso no está mal, el cliente se lo carga, se le vuelve a pagar por lo mismo. Y es un negocio en el que las contratas a Telefónica le cuestan muchos millones y a las contratas van justitas también con todas las instalaciones y todo lo que hay que hacer. Dentro del proyecto, lo que decía el Norte, que hay que tener valor para hacerlo, ¿vale? Es: oye, a partir de ahora ya no vais a cobrar las contratas, ya no vais a cobrar por las instalaciones como si eso fuera un punto ciego, lo que vais a cobrar es por la valoración del cliente. Yo os voy a pagar cuando el cliente me diga que está todo ok y el cliente está contento. Y fue una imposición de Telefónica, ese cambio del modelo de gobierno, es decir, ya no te estoy pagando por instalar, te estoy pagando por instalar a un cliente, ¿sabes? Con la palabra cliente más importante que instalar es simplemente un verbo, trámite un verbo que está dentro de la frase de lo que yo te estoy pagando. Es como ya no te cobro por atender llamadas, te cobro por atender clientes, por cuidar clientes, no por vender cosas, porque luego detrás viene la venta. Y lo cambiaron. Y de todas las contratas que hay en España, la mayoría aceptaron, pero la más grande dijo: ¿sabes? Oye, es que ese modelo no lo voy a, ¿sabes? Esto es una chorrada, ¿sabes? Yo voy, instalo y es lo que yo tengo que cobrar y ya está. Y empezaron a funcionar las demás contratas y un modelo de negocio en el que iban jodidas de dinero. Resulta que se simplificó cuando te preocupas de lo que quiere el cliente, no de tu instalación técnica, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Empezaron a preocuparse a funcionar y al cabo de unos meses la contrata más grande de España dijo: joder, dice, estoy viendo que esto no solo es rentable económicamente, sino que funciona bien, así que vamos a cambiar ese modelo. Nosotros que estábamos por debajo en la puntuación, vamos a ir encima. Y es un área, Orti, que dices: oye, ¿qué tenemos que ver con el cliente? Ultra volcada en Es que el coste de la insatisfacción es altísimo. O sea, es que el tener que reprogramar, o sea, cuando el cliente está insatisfecho, las quejas, tener que reprogramar la visita, porque estás haciendo además algo que es lo más sagrado de una persona es su casa. Entonces, es que te estás metiendo en casa del cliente a instalar. Pues la valoración del cliente con que medimos con Qualtrics en todos los procesos técnicos ha mejorado un montón. Otra cosa que aún no hace, yo creo que ninguna compañía
por lo menos en España. O sea, la red, el despliegue de red se va haciendo geográficamente, lo hacen un montón de ingenieros en un mapa donde pongo las antenas, donde hago la cobertura. Desde hace 2 años que empezamos a hacer un proyecto que era, vamos a compartirlos, todos los datos que tenemos nosotros de calidad y los que recibimos en el call center, vamos a juntarlos y es, oye, que sepas que estas zonas tienen agujeros, estas zonas es donde más se está quejando la gente. Ahora, en vez de hablar con Ericsson o con quien sea para hacer los despliegues, conforme va viniendo a vosotros en función de eso, yo te digo, estos son los puntos, tienes que emparejar tu despliegue de red conforme a dónde estás resolviendo más cosas del cliente. Y lo empezamos a hacer y el cambio es o sea, radical, no te cambia la compañía entera, pero notas la diferencia porque estás resolviendo los problemas. Sí. O sea, no desplegando red técnicamente. Y esa unión de Orti con la visión cliente, yo creo que ha sido súper transformadora. Sí, es impresionante. Para ti, que lo preguntamos siempre, la experiencia de cliente en una frase, La mejor es la que no existe. la que no existe, La mejor es la que no existe. La que no ni cuando piensas. no hay interacción. No, bueno, si no hay interacción, o sea, lo ideal es que no haya interacción, o sea, que no necesites. De hecho, yo defiendo un modelo futuro de atención en el que desaparece la atención del cliente. Es decir, yo no puedo estar como compañía esperando a que tú me llames sentado a que me cuentes qué problemas tienes, que o sea, se me ha quedado la red, se le ha quedado la red, te lo acabo de decir hace 3 minutos, ¿sabes? Oye, que es que mi factura tengo un cargo aquí que no, efectivamente tiene un cargo aquí que no, ¿sabes? O sea, me estás llamando tú para quejarte de una cosa que yo entonces resuelvo o veo cómo resuelvo, ¿sabes? Creo en las empresas que con la tecnología se pueden hacer, que entienden perfectamente cómo es el cuidado del cliente. El cuidado del cliente consiste en pensar que cada vez que te tenga que llamar por algo, que no sea contratarte algo más, ¿sabes? O pedirte algo comercialmente, es un error tuyo. Si un cliente te llama porque una factura no la entiende, es un error tuyo de explicarla. Si un cliente te llama porque tiene una conexión rota o porque le está fallando técnicamente algo que tú sabes antes, es un error. Lo normal es que tú le digas, oye, Nanes, veo que tienes la fibra rota, está yendo un técnico a tu casa. Y tú, me acabo de levantar, no lo sabía. Pues sí, está caída y ya está el técnico yendo a tu casa. Si el técnico se retrasa, oye, mira, que es que se iba a retrasar porque ha pasado diciendo la verdad y que no pasa nada, ¿sabes? Se ha retrasado porque la furgoneta se le ha averiado, porque se la ha llevado a otro técnico, te acabo de llamar a otro, va a llegar 3 horas después. No hace falta que estés en tu casa 2 horas, disculpa, pero es algo que es proactivo y eso cambia. Entonces, ¿cuál es la mejor experiencia, en mi opinión, de una compañía de este tipo? O sea, de un Disney, de un partido de fútbol, lo que sea, es perder mi tiempo con ellos. De una compañía es, yo estoy pagando, de hecho, cuanto más mejor, porque como no lo miro ni tengo problemas ni nada, se me acaba olvidando. Si tengo un problema, sé que va a ser inmediato la resolución y cuando hablo con alguien o si necesito algo más relacionado con eso, sé que voy a llamar, quiero más, o sea, o quiero contratar más. Es que a mí se me parece lo más interesante cuando escucho a Pedro en conferencias, es las compañías de telecomunicaciones, las empresas de energía, no es Disney, no es Starbucks. Claro. ¿No? Muchas veces, yo a veces me pasa como con gente de empresas de teleco que me piden, no, queremos que el cliente tenga una experiencia memorable, no, queremos que el cliente viva feliz y no piensa en nosotros. Porque queremos ser invisibles, transparentes, como si no existiéramos. Claro. Y de hecho, si eres una compañía de las premium, de las que cobras bastante, es que mejor, cuanto menos le estés haciendo mirar la factura, mejor. Y nosotros hemos cerrado 2025, o sea, las cifras de churn que tenemos son históricas, porque es tan importante el vender como el que los clientes que están contigo no se vayan, porque hay mucho más dinero. Pedro, nos encanta hablar contigo. La verdad es que a mí se me ha pasado volando el tiempo, pero tenemos que acabar, ¿no? Tenemos que terminar, Da gusto además lamentablemente. el entusiasmo con el que Pedro lo cuenta todo, la pasión. Y lo mucho que le hemos mete todo, aprendido. y lo mucho que hemos aprendido. Da gusto. Tenemos un regalo. Tenemos un pequeño regalo para ti, Pedro. Muchísimas gracias. A ver, si te joder, gusta. Muchas gracias. A ver si te sorprendemos. A ver, todo está rica. Galletas con mi cara. Enséñalas ¿A a dónde? cámara. Aquí. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Pues Qué nada, bueno, Paco, muchísimas Andrés, gracias. Para que te Paco, acuerdes de Paco, nosotros. cuando desayunes seguro que a tu hija le hace Qué muchísima bueno. Le voy a ilusión. decir a mi hija que me coma. Muy bien. Eso es. Pues nada, pues Muchas gracias. bueno, pues muchas gracias, Pedro, y muchísimas gracias a todos, todos los que vosotros. nos habéis seguido hasta aquí. Deciros que El próximo episodio hablaremos de branding y os esperamos. muchísimas gracias, seguimos en contacto. Esto fue Conexión CX. Si te gustó, compártelo y síguenos. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar diferente, ya estamos conectados. Nos vemos en el siguiente episodio.